Bueno, muy buena las dos preguntas. La primera, sí, está muy bueno. Realmente es un ejercicio de pensamiento, ponerse en el lugar del otro todo el tiempo que vos escribís, porque cuando uno escribe da por entendido, por sabido un montón de cosas que uno solo las entiende, que después cuando las llevas al aula te das cuenta que era uno solo el que las entendía. Con lo cual está bueno también reproducir en el mismo acto de producción ese ejercicio de pensar como si uno fuera otro, o sea, como si uno no fuera el que escribe sino el que está leyendo. Me parece que eso es un trabajo formidable y que exige, o sea, es un ejercicio permanente, no lo podés aflojar nunca y sirve de práctica muchísimo también para después bajar ciertas ideas o llevarlas y traerlas también, ¿no? Yo aprendí un montón haciéndolo, aprendí a hacerlo, digamos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué puede aportar la filosofía de educación? Bueno, no voy a decir nada, la filosofía no sirve para nada, pero sería muy hipócrita. Yo creo que lo que tiene interesante la filosofía es que puentea varias cosas, sirve para puentear varias cosas. Por un lado, me parece que hay que recuperar lo histórico, aunque esto es una posición determinada, hay muchos que no están de acuerdo con eso, que siguen pensando que el recorte se puede hacer. Yo creo que no, que hay que recuperar lo histórico, que la filosofía está directamente ligada con la cultura de una determinada comunidad, de una determinada manera de ser. Y en ese sentido, lo que suele suceder también, relacionándolo con lo que contaba recién Alejandro, suele pasar que en realidad al principio cuesta mucho, pero a medida que va avanzando el año, empiezan como a caer varias fichas, ¿no? O sea, y en ese sentido me parece que esa caída de fichas y ese poder juntar distintas cosas, distintos aspectos, sirve un montón y sobre todo para tratar de matizar todo lo que se pueda esta idea muy vigente de que estamos, o sea, de que nacimos de un repollo prácticamente, que es un poco el contexto posmoderno, ¿no? O sea, de no hay historia, no hay pasado, no hay lucha de clases, no hay ideologías, no hay utopías, todo ese tipo de discursos con los cuales uno puede discutir académicamente un montón, en la práctica están muy marcados, aparecen muchísimo todo el tiempo, ¿no? O sea, no creer, no esperar, no luchar por nada y la pasividad absoluta. Una vez que llegás, digamos, a entender que eso no es fruto de una casualidad, sino de un desarrollo y que hay en esa pasividad una estrategia de dominación, a mí me parece que un poco la visión se cambia, ¿no? En ese sentido, también habría algo de alumbramiento socrático en todo esto, es decir, bueno, algo aparece, algo cambia. Si no, mala leche. Si no, recursos. Claro. Una pregunta, ¿qué pasó con las editoriales cuando fuiste con ellos? Es una linda experiencia esa para transitar. El mundo de las editoriales es un mundo aparte, porque contrariamente a lo que uno piensa que un escritor es alguien que huele a humedad y solo le preocupa leer libros raros, qué sé yo, o huelen a datos también los escritores. Contrariamente a todo eso, hay como un show finelesco respecto de la figura del escritor. Y esto yo me sorprendí ahí, realmente nunca me lo había imaginado. Es muy interesante, o sea, se mueren por una presentación, por un café literario quiero decir, o por cosas por el estilo, por figurar en una página web, o en un catálogo, o en una compilación, y a veces incluso pagan fortunas por figurar en una compilación, que si uno suma lo que pagaron todos, sale mucho más que el gasto del libro, de la producción del libro mismo. Y entonces hay todo como un mundillo aparte. Y en general, bueno, las editoriales no son baratas ni nada por el estilo, sino que
cubren, o sea, prácticamente no pierden nada. Si el libro se vende, ganan, y si el libro no se vende, no pierden, ¿no? O sea, es exactamente el axioma capitalista, digamos. En este caso, el arreglo fue muy diferente porque es un escritor que se lanzó a hacer esa editorial, un señor que tiene la edad de mi papá, o sea, un tipo bastante grande. Se lanzó a hacer eso porque no encontraba editoriales de escritor. Y él lo que hace es, no las distribuye, no se pelea con las librerías, no se encarga de cuánto un ejemplar o cuánto ejemplar, sino que él produce artesanalmente libro por libro, ¿no? Y después vos te lo llevas, te los afilás y vos te encargás de hacer con esos libros lo que haya que hacer. Con lo cual, bueno, exige un esfuerzo económico inicial, pero también evitas toda esta cosa del circuito, de que les parezca viable, no les parezca viable, si se puede vender, si el público es ese, si es muy largo, si la letra es muy chiquita, si la tapa es llamativa, no es llamativa, todo ese tipo de cosas de las cuales yo por suerte no entré, pero es gracioso porque es un mundo aparte y nunca pensé que estaba hecho tan tipo un show, ¿no? O sea, tan pendientes de la imagen. Parecía que un escritor pendiente de la imagen era muy raro, algo muy raro, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿cómo está el libro? Eso lo arreglamos después. No vine a vender así. Hay un vendedor, le podemos explotar. Bueno, les pregunto yo a ustedes entonces, ya que no se animan, se ven cómo es ¿Cuánto tiempo tardaste en redactar? Eso vos sabés que es complicado de calcular, porque empezó con fotocopias, yendo y viniendo, y terminó con una compaginación que me llevó un verano, prácticamente, que no más tiempo tiene para hacer estas cosas. Fueron varios años, yo diría 2 o 3 por lo menos, más un verano entero compaginándolo. Y después, eso en cuanto a escritura, tú tienes que ver cuánto hace que conocía los textos de Platón y bueno, va más rápido. Lo bueno es que se puede hacer, digamos. Igual no tenés que pensar en el final cuando empezás, porque si no te vas a deprimir mucho. Tenés que largar, en serio, tenés que largarte a hacerlo y bueno, vas a ver que un día está y ese día vas a sentir un miedo tremendo y al día siguiente un vacío enorme y después, bueno, ya está. Es como los chicos después no te van a hacer felices. A ver, siguen problemas. Cuando te pusiste en lugar del otro, ¿hacia quién te dirigías? ¿Hacia un adolescente, hacia un adulto, hacia alguien que sabía? Dale. Cuando te pusiste cuando pensaste en ocupar el lugar de otro, ¿hacia quién te dirigías? ¿Hacia un adulto, hacia un adolescente, hacia alguien que ya sabía sobre el tema, alguien que quisiera ser filósofo? Sí, buena pregunta. El lugar del otro, lo único que le pide uno al otro es que tenga un poquito de paciencia y ganas de leer. En ese sentido puede leerlo cualquiera. Por supuesto que un adolescente, muchos lo miraban así y dicen, pero no tiene dibujitos. Y bueno, claro, se complica en ese sentido. Si fuera pensado para adolescentes habría que rearmarlo un poco más y recortarlo y meterle un poco de imágenes y cosas así. Que bueno, ahí el problema de ahí es que tenés que, yo no conozco tanto, pero habría que conocer un par de cosas de diseño, digamos. Cuando lo hacía para el colegio, que es donde empezó esto, le metía algunas imágenes con formatos que hagan una lectura así. Tengo la suerte de una amiga que es diseñadora y que te explica qué tipo de letra, cuánto te cansa, cuánto no te cansa. Hay letras que son más livianas, hay letras que son más densas para leer. Y bueno, cuando fue esto ya estaba pensado para un público adulto y entonces bueno, nada, pero igualmente lo pensaba como alguien que no sabía nada de filosofía y que tenía ganas de saber
que tenga un poco de paciencia y ganas de leer. Entonces eran los requisitos básicos. Si no se vuelve ya tipo un cuento, hay muchos que hacen eso, hay muchos que lo hacen muy bien. Por suerte en los últimos años han florecido varios personajes en televisión, que divulgan filosofía, lo hacen muy bien, pero el problema que tienen esa gente, bueno, voy a contar una anécdota que no debería, pero una vuelta vi un alumno que dijo, preparé tu final mirando los videitos de Feynman. Yo sentí los videos del canal de Encuentro de José Pablo Feynman. Yo sentí como una patada en la panza, prácticamente, porque, sí, pero yo te vengo a dar clase toda la semana, con toda la buena onda, y dale, pero vos lo ves a él y él te llega, porque te llega en imagen, digamos, ¿no? Claro, me voy a poner adentro de un televisor, no va a hacer esto, me voy a poner adentro del televisor. Hay una historieta que escribo así, que está muy buena. Y entonces, nada, ahora mi problema con ese tipo de cosas es, vos después de escucharlo a Feynman, podés ir y leer Marx, podés ir y leer Kant, podés ir, y la verdad es que no,